¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué hacen realmente los números en un informe financiero? Solemos verlos como, bueno, como un resumen de lo que ya pasó, ¿no? Una foto del pasado. Sí, la visión típica. Pero, ¿y si esos números hicieran mucho más? ¿Y si, de hecho, estuvieran moldeando las decisiones que toman las empresas ahora mismo? Decisiones sobre dónde invertir, qué estrategia seguir, vamos, afectando a industrias enteras. Exactamente. Esa es la idea central detrás de lo que se llama la perspectiva de los efectos reales de la información contable. Un campo donde, bueno, el trabajo de Chandra Kanodia ha sido muy, muy influyente. Pues hoy vamos a sumergirnos justo en eso. Queremos explorar, basándonos en esos materiales de Kanodia y otros, cómo las reglas del juego contable, la forma en que medimos y presentamos las cifras, pues impactan en el mundo real. En los negocios de verdad. Eso es. Desde cuánto invierte una empresa en I+D hasta cómo gestiona, no sé, sus riesgos financieros. Vale, pues vamos a desgranar esto. Perfecto. Mira, la visión más, digamos, tradicional se fija en cómo reacciona el mercado después de que se publica un informe. Si suben las acciones, si bajan. Lo típico, sí. Pero la perspectiva de los efectos reales va un paso más allá. Dice, ojo, que la propia existencia de ciertas reglas, la forma en que te obligan a medir las cosas, ya influye en las decisiones que las empresas toman antes de publicar nada. O sea que no es solo que la contabilidad informe al mercado, sino que también de alguna manera guía o incluso disciplina a las propias empresas. Precisamente, se crea como un ciclo, ¿sabes? La contabilidad afecta cómo el mercado valora a la empresa. Vale. Esa valoración influye en las decisiones de inversión, de financiación. Ajá. Y esas decisiones, claro, generan nuevos resultados que la contabilidad tiene que volver a reflejar. Lo fascinante aquí es que el sistema contable no es un mero espectador. No es pasivo. No, es un jugador activo en la economía. Como si las reglas no solo describieran el partido, sino que influyeran en cómo juegan los equipos. Interesante. Normalmente pensamos que la contabilidad intenta ser un espejo, ¿no? Lo más fiel posible a la realidad económica. Sí, pero es un espejo que la empresa mira antes de actuar. Kanodia argumenta que las teorías que solo ven la contabilidad como una forma de predecir dividendos o como base para contratos, se pierden esta conexión. ¿Y cuál es esa conexión clave? Pues como la valoración del mercado que se alimenta de la información contable impacta de vuelta en las decisiones reales de las empresas. ¿Cuántas fábricas construir? ¿Cuánto invertir en I+D? Esas cosas. El mercado de capitales, guiado por la contabilidad, actúa como una especie de mano invisible que coordina estas decisiones en el tiempo. Entendido. Entonces, la forma de medir importa. Y mucho. Pero, a ver, siempre buscamos la máxima precisión. Mi intuición me diría que sí. Más precisión, mejor información, mejores decisiones. ¿O no? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la respuesta, según esta línea de investigaciones, no siempre. ¿Cómo? Suena raro, ¿verdad? Pero cierta imprecisión en la contabilidad, un poquito de ruido, a veces puede llevar a mejores resultados económicos. En el mundo real. Espera. Medir peor puede ser mejor. Eso choca frontalmente con la idea de fiabilidad contable. Ya lo sé. Es contraintuitivo. Pero es que hay situaciones donde la precisión perfecta puede crear, digamos, incentivos perversos. Imagina un escenario muy simplificado, basado en uno de los trabajos de Kanodia. Venga. Pensemos en la decisión de una empresa sobre cuánto invertir en un proyecto a largo plazo. Y veamos qué pasa si el mercado sabe o no sabe la rentabilidad real de esa inversión. Vale. Caso 1. El mercado sabe perfectamente la rentabilidad futura, pero la contabilidad mide mal la inversión hecha. ¿Qué ocurre? Pues, ni idea. El mercado dice, yo ya sé lo que va a rendir esto. La cifra de inversión que me den, me da igual, será ruido. Ah, claro. Como la empresa sabe que el mercado ignora su cifra de inversión, pues no tiene incentivos para invertir pensando en cómo afectará esa cifra a su valoración a largo plazo. ¿Resultado? Invirtiendo poco. Exacto. Invirtiendo de menos. Hay sobreinversión desde un punto de vista global. Vale, lo pillo. La precisión en una cosa, rentabilidad, hace que la imprecisión en otra, inversión, se ignora y eso lleva a malas decisiones. ¿Y si es al revés? Caso 2. Ahora la empresa tiene información privada. Sabe que la rentabilidad es alta, pero el mercado no lo sabe.
Sin embargo, la contabilidad mide la inversión con precisión perfecta. Ajá. Aquí, la empresa quiere convencer al mercado de que es buena. ¿Cómo lo haces si no puedes simplemente decirlo? Pues invirtiendo mucho. Exacto. Como la inversión se mide perfectamente, el mercado puede deducir la rentabilidad viendo cuánto invierte. Y esto incentiva a la empresa A pasarse. a invertir de más. Hay sobreinversión, solo para señalizar, para aparentar. Y eso también es ineficiente, es un despilfarro. Comprendido. En un caso, subinversión por miopía. En el otro, sobreinversión por querer fardar, digamos. Y la solución mágica es... El caso 3, que es el más realista. La empresa tiene información privada sobre la rentabilidad y la contabilidad mide la inversión con cierta imprecisión. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí ocurre algo fascinante. Esa imprecisión, ese ruido en la cifra de inversión, actúa como un amortiguador. ¿Cómo? Por un lado, evita la miopía del primer caso, porque la cifra de inversión sí contiene algo de información relevante para el mercado, no la ignora del todo. ¿Vale? Y por otro lado, frena la sobreinversión del segundo caso, porque si la cifra es ruidosa, invertir mucho ya no es una señal tan clara, tan creíble. No compensa tanto pasarse de frenada. Increíble. O sea, que un poquito de niebla contable puede equilibrar las cosas. Impide que tanto la empresa como el mercado reaccionen de forma extrema y perjudicial. Justo eso. El nivel óptimo de precisión contable no es necesariamente el máximo posible. Depende del contexto, de cuánta información asimétrica haya, de cuánto importen las consecuencias a largo plazo. ¡Qué fuerte! Sí. En resumen, a veces, no saberlo todo con perfecta exactitud evita que tomemos decisiones extremas que son peores para todos. Fascinante, de verdad. Cambiemos de tercio, pero sigamos con esto de cómo medir afecta a la realidad. Hablemos de los intangibles. Tema clave. Investigación y desarrollo, I+D, software, el valor de una marca, el capital humano. Son cruciales hoy en día, pero contablemente son un dolor de cabeza. Difíciles de medir, de valorar objetivamente. Cierto, muy cierto. Y la gran pregunta contable ahí es, ¿qué hacemos con los gastos asociados? ¿Los llevamos directamente a la cuenta de resultados, como gasto del periodo? Eso reduce el beneficio de ese año. Es lo que se llama expensing. Vale. O intentamos capitalizarlos. O sea, tratarlos como un activo en el balance que se amortiza con el tiempo, como si fuera una máquina. Y supongo que esta elección, que parece muy técnica, de contables, pues también tiene efectos reales. Definitivamente. Canodia, junto a Sapra y Venugopalán, exploraron justo esto en otro estudio. Compararon un régimen donde todo lo intangible se gasta directamente con otro donde se intenta medir y capitalizar, aunque esa medición sea imperfecta, ruidosa. ¿Y qué encontraron? Resultados muy reveladores. Cuando obligas a llevar todo a gasto, el modelo predice que las empresas tienden a subinvertir. En general. Sí, tanto en activos tangibles como en intangibles. Y además, la mezcla de inversión se sesga. Invierten proporcionalmente más en lo tangible, en fábricas, máquinas, que en lo intangible, como I+D o software. ¿Y por qué? ¿Por qué llevarlo a gasto desincentiva invertir? Porque invertir en intangibles, bajo ese régimen, te penaliza directamente el beneficio a corto plazo. Ah, claro. El mercado ve caer el beneficio y, dadas las reglas, interpreta racionalmente, ojo, que quizás las cosas no van tan bien. Y esto crea lo que llaman un coste informativo. La empresa sabe que invertir en ese intangible es bueno a largo plazo, pero el palo inmediato en el beneficio reportado, pues le frena. ¿Es como si la regla contable le pusiera una zancadilla a la inversión en el futuro? Exactamente. Una buena forma de verlo. Entendido. ¿Y si intentamos medir y capitalizar los intangibles? ¿Eso arregla el problema? Arregla una parte, pero no toda. Y depende. En el régimen de medición, la mezcla de inversión entre tangibles e intangibles es más eficiente, se parece más a lo ideal. Bien. Sin embargo, todavía puede haber una subinversión general comparado con un mundo perfecto sin problemas de información. Y aquí, el nivel de inversión depende muchísimo de cuán ruidosa, cuán imprecisa sea esa medición del intangible. ¿En qué sentido? Especialmente de lo difícil que sea para los auditores, para los analistas, distinguir si un gasto es de verdad para crear un activo intangible futuro, o si es simplemente un gasto operativo corriente, del día a día. Esta es una preocupación constante para organismos como el FASB americano. Ya veo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Siempre hay que intentar medir y capitalizar los intangibles si son importantes para la empresa? ¿Ves?
No necesariamente. El análisis sugiere que intentar medir y capitalizar es preferible solo si se cumplen dos condiciones. A ver. Primero, que los intangibles sean una parte muy significativa del valor y del capital de la empresa. Piensa en una farmacéutica o una tecnológica. Vale. ¿Y la segunda? Segundo, que el ruido asociado a su medición sea relativamente bajo, es decir, que podamos medirlos con una fiabilidad razonable. ¿Y si no? Si los intangibles son menos relevantes, son muy difíciles de medir bien. Pues, paradójicamente, llevarlos directamente a gasto podría ser la opción que lleve a mejores resultados económicos globales, para la empresa y para la economía, a pesar de que induzca ese sesgo hacia los tangibles y cierta subinversión. O sea, el eterno dilema contable. Exacto. El equilibrio entre relevancia, reflejar la importancia económica de algo, y fiabilidad, poder medirlo con precisión. A veces, intentar ser relevante con algo muy difícil de medir puede generar más problemas que simplemente llevarlo a gasto y ser consciente de las limitaciones. Clarísimo. Una decisión contable con unas implicaciones enormes en la estrategia. Hablemos ahora de algo que obsesiona a los mercados cada 3 meses. Los informes trimestrales. Ah, sí. La temporada de resultados. ¿Por qué esa expectación casi religiosa? Obviamente, sirven para intentar predecir beneficios futuros, pero Kanodia y Ley sugieren que hay algo más. Un papel más sutil, pero fundamental. Así es. Argumentan que la simple obligación de publicar informes periódicos de rendimiento, ya sean trimestrales, semestrales, ejerce un papel disciplinario. ¿Disciplinario? Sí, sobre las decisiones de inversión que toman los gestores antes de que se publique el informe. Y esto es crucial sobre todo cuando los gestores tienen mejor información que el mercado. ¿Cómo funciona esa disciplina? Es como si el examen parcial te obligara a estudiar desde el principio y no dejarlo todo para el final. Esa es una analogía perfecta. Sin la perspectiva de tener que presentar pronto unas cuentas que reflejen, aunque sea parcialmente, cómo van las cosas, los gestores podrían tener la tentación de tomar decisiones que simplemente se ajusten a lo que creen que el mercado espera. Aunque el mercado esté menos informado. Exacto. En lugar de usar su información superior para tomar la mejor decisión a largo plazo, o podrían lanzar proyectos que saben que no son óptimos, pero que dan buena imagen al principio. Entiendo. Entonces, el informe trimestral obliga a los gestores a poner su dinero donde ponen su boca, por así decirlo, aunque piensen vender sus acciones antes de ver el resultado final de la inversión. Exactamente. El informe anticipado les ata parcialmente a las consecuencias intermedias de sus decisiones. Así que sus acciones observables, como cuánto deciden invertir, se convierten en señales más creíbles de su información privada para el mercado. Tiene lógica. Si sé que pronto tendré que mostrar unos resultados, aunque sean iniciales, me lo pensaré 2 veces antes de invertir en algo basándome solo en apariencias o en lo que creo que otros esperan. Vale, tiene sentido. Pero, ¿hay alguna contrapartida? Siempre es mejor tener informes más frecuentes y precisos. Aquí también hay un equilibrio interesante. Más precisión y frecuencia dan más disciplina, sí, pero también pueden tener un coste. ¿Cuál? Si los propietarios actuales de la empresa son muy adversos al riesgo, revelar mucha información sobre la variabilidad de los resultados intermedios podría, incomodarles. Podría llevarles a preferir proyectos menos arriesgados, aunque quizás sean menos rentables a largo plazo. Ah, podría frenar la toma de riesgos necesarios. Podría inhibir un reparto óptimo del riesgo entre los gestores o propietarios y el mercado en general, que suele ser menos adverso al riesgo. El sistema busca un equilibrio. Disciplina sí, pero sin ahogar la gestión adecuada del riesgo. Entendido. Disciplina sí, pero sin pasarse. Vayamos al último punto que queríamos tocar. Los derivados financieros. Otro tema complejo. Futuros, opciones, swaps. Instrumentos que a veces tienen mala prensa, asociados a especulación, a escándalos, pero que también son herramientas vitales para que las empresas gestionen riesgos, de tipos de cambio, de precios de materias primas. Correcto. Y su contabilidad, claro, también ha sido un campo de batalla. Normas como la FSAS 133 en Estados Unidos, que ya ha sido reemplazada, pero cuyo espíritu siguen normativas como IFRS 9 o ASC 815, intentaron imponer la valoración a precios de mercado, el fair value, para la mayoría de derivados. Recuerdo que hubo muchas quejas de las empresas en su momento. Sí, decían que eso introduciría mucha volatilidad artificial en sus resultados y que podría desincentivar el uso de derivados para cubrir riesgos de forma prudente, lo que se llama hedging. ¿Y qué dicen los efectos reales sobre esto? ¿Tenían razón las empresas? Kanodia, junto a Mukherjee, Sapra y Venugopalan,
Analizaron esta cuestión. Se centraron en el contexto de productores, por ejemplo agricultores, que usan mercados de futuros para fijar el precio de su cosecha futura y protegerse. Vale, un caso claro de cobertura. Descubrieron algo fundamental. La decisión de cuánto plantar, la decisión de producción real, depende críticamente del precio del futuro que observan hoy. Lógico. Si el precio futuro es alto, plantarán más. Si es bajo, menos, ¿no? Exacto. Pero aquí viene el kit de la cuestión contable. La posición que toma ese agricultor en el mercado de futuros, cuántos contratos vende, mezcla dos motivaciones. ¿Cuáles? Por un lado, su necesidad de cobertura, que depende de cuánto espera cosechar y de su aversión al riesgo. Por otro lado, su especulación, que se basa en si él cree, por su información privada sobre el clima, la demanda local, lo que sea, que el precio final al contado será mayor o menor que el precio del futuro actual. O sea que en su decisión de vender futuros se mezcla cuánto quiere proteger su cosecha real y cuánto quiere apostar sobre el precio futuro. Precisamente. Ahora, ¿qué pasa si las normas contables o la falta de transparencia no permiten al mercado distinguir bien estos dos componentes? Pues se lía la cosa, supongo. Exacto. Surge un problema que ellos llaman de confusión de señales, confounding en inglés. El precio del futuro se vuelve informativamente ineficiente. Ineficiente. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que el precio reacciona mal a la información. Por un lado, puede reaccionar demasiado a noticias que solo afectan a la necesidad de cobertura de algunos. Por ejemplo, una sequía muy local que afecta a un grupo de agricultores, pero no dice nada sobre la demanda global de trigo. Ah, vale. El mercado ve que venden más futuros y piensa, uy, malas noticias, y baja el precio, cuando en realidad no hay nueva información fundamental sobre el mercado global. Entiendo. ¿Y por otro lado? Por otro lado, el precio puede reaccionar demasiado poco a la información fundamental real sobre la demanda futura que puedan tener algunos participantes y que intentan reflejar en su componente especulativo. No se fía de esa señal porque está contaminada por la cobertura. Entiendo. El precio se confunde porque no sabe si la gente está cubriéndose o apostando. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la economía real, para la producción de trigo en nuestro ejemplo? Consecuencias importantes. El modelo predice que esta confusión lleva un sesgo a la baja en el precio medio de los futuros. Más bajo de lo que debería. Sí. Y como los agricultores basan sus decisiones de siembra en ese precio, el resultado es una subproducción sistemática en toda la industria. Se planta menos trigo del que sería óptimo si el precio reflejara mejor la información real. Vaya. Y no solo eso. Los precios al contado, cuando llega la cosecha, se vuelven más volátiles, porque la oferta, la cantidad plantada, no se ajustó bien a los posibles cambios en la demanda, ya que el precio de futuros no transmitió correctamente esa información. O sea que una contabilidad de derivados poco transparente puede llevar a que tengamos menos comida y precios más inestables. Madre mía. Ese es el efecto real que ilustra el modelo, ¿sí? La lección clave para los reguladores contables es clara. No basta con exigir que los derivados se valoren a precio de mercado. ¿Qué más hace falta? Es crucial exigir también transparencia sobre la estrategia de gestión de riesgos y el riesgo subyacente que se está intentando cubrir. Solo si el mercado puede al menos parcialmente separar la paja, cobertura, del grano, especulación basada en información, el precio de los derivados podrá guiar eficientemente las decisiones de producción e inversión. Es otro ejemplo potentísimo de cómo una regla contable, aparentemente técnica, de números y balances, tiene un impacto directo en la economía palpable. En cuánto se produce, a qué precios. Exacto. Conecta perfectamente con todo lo que hemos estado comentando. La contabilidad no es neutral. Pues creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Hemos visto cómo la contabilidad, lejos de ser un simple registro del pasado, es una fuerza activa en la economía. Esta perspectiva de los efectos reales nos muestra que las normas, cómo medimos y presentamos la información, influyen en cuánto invierten las empresas, en qué, cómo gestionan riesgos. E incluso cuánto producen industrias enteras. Hemos tocado ejemplos clave. Las sorprendentes ventajas que puede tener a veces la imprecisión. Increíble eso. Los equilibrios delicados al tratar con intangibles como el I+D, el poder disciplinario de los informes periódicos y el impacto profundo de la transparencia en la contabilidad de derivados. La implicación para quienes diseñan las normas contables, como el ISB a nivel internacional o el FASB en Estados Unidos, parece clara, ¿no? Sí, yo creo que sí.
No basta con preguntarse si los números contables se correlacionan bien con los precios de las acciones una vez publicados. Eso es mirar al pasado. Hay que mirar hacia adelante. Hay que ir más allá y analizar cómo va a cambiar esta norma el comportamiento real de las empresas. ¿Va a incentivar o desincentivar la inversión a largo plazo? ¿Mejorará o empeorará la gestión de riesgos? ¿Hará más o menos eficiente la asignación de recursos en la economía? Es una perspectiva mucho más exigente, pero fundamental. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión en el aire. Si hemos visto que las reglas contables tienen estos efectos reales tan potentes, hasta el punto de influir en decisiones estratégicas clave, podríamos pensar que las empresas más astutas no solo usan la contabilidad para reflejar su realidad, Sino quizá también como una herramienta estratégica en sí misma. Podrían estar eligiendo ciertas opciones contables permitidas dentro de los márgenes para gestionar reactivamente cómo les percibe el mercado, para influir en sus competidores o incluso para moldear su propio futuro operativo. Es una pregunta intrigante, desde luego. ¿Hasta qué punto la contabilidad puede ser, además de espejo y guía, un instrumento de estrategia corporativa activa? Ahí lo dejamos. Un tema para seguir explorando.